Bueno, buenas noches. Nos alegra mucho estar una vez más con ustedes. Hay días de días y hoy ha sido un día especialmente no chocolatudo, dice mi esposa, pero viendo la gloria de Dios y creyendo en lo que Dios tiene. Así que vamos a dar unos minuticos para que las personas se puedan conectar y les damos la bienvenida a los que ya están con nosotros, a Andrea Vergara, a Javier Pineda. Qué bueno tenerlos y esperamos que más personas se vayan conectando a lo largo de la transmisión. Entonces, vamos a iniciar. Benjamín, buenas noches. Janet Pineda también. Buenas noches, Dios te bendiga. Espero que hoy sea un tiempo muy, muy especial. Y hoy queremos también dedicar un momento para tener un tiempo de oración, un tiempo de comunión. Hay varias peticiones por las que tenemos que estar orando, porque definitivamente estamos en la bendición de Dios, pero obviamente todo lo que estamos haciendo hace que el enemigo no esté quieto. Y entonces eso nos lleva a reflexionar, a orar mucho, a tener esa comunión con Dios y espero que ustedes estén fortalecidos en Él en esta noche. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos dar inicio. Y bueno, una noche más. Hoy jueves nos estamos reuniendo para seguir con nuestro tiempo de comunión, para seguir con nuestro tiempo de bendición. Y yo quisiera pedirles un favor, igual en todo caso, al final lo vamos a hacer nuevamente, pero déjenme dirigir una oración antes de todo, porque creo que es importante y creo que hoy es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para los que no sepan, hoy hemos tenido un día bien fuerte. Estamos con don David Moreno. Ustedes me han escuchado pedir oración todas las noches por él y hoy pues sigue hospitalizado. Entonces quiero que oremos por él para que Dios fortalezca a su familia, para que Dios les dé ánimo, les dé fortaleza en este momento difícil. Hoy María José nos amagó que hoy llegaba y no llegó. Volvimos a la casa, pero toda la tarde estuvimos con ella y confiando en el Señor. Y yo quiero, lo voy a decir al final, pero yo quiero dirigirle en la oración. ¿Por qué va a orar por María José? Yo quiero que usted ore en el sentido de que Dios permita que sus órganos internos maduren, que empiecen a crecer. A mí me pareció algo que venía de parte de Dios y tuve la oportunidad de orar por la mamita cuando estaba en la espera de un examen y yo oré por eso. Y cuando el médico miró los exámenes le dijo, no, quiero que el bebé esté más tiempo en la barriguita. Y yo lo veo como ese tiempo de compás que Dios da para que sus órganos maduren allí dentro del vientre de la mamá donde él está guardado, ella está guardada y cuidada. Entonces por eso vamos a estar orando en ese sentido por María José. Asimismo, vamos a orar por el papá de Víctor Ojeda. Hay una enfermedad en él que Dios, gracias a Dios, lo están controlando, pero tenemos que pedirle a Dios que sea fortaleciéndolo. Le damos gracias a Dios por la vida de la mamita de Paola. Hoy estuve en un chequeo médico y gracias a Dios está bien. No está bien restablecida total, pero por lo menos sabemos que la enfermedad como que está retrocediendo y eso es una buena noticia. Pero también oramos por el abuelito de Paola que hemos venido orando en otras ocasiones. Así que quiero que me acompañe en este momento y no sé por qué situación esté pasando usted, pero también oramos por esas situaciones. Entonces, cierra sus ojos un momento y yo quiero que estemos en este momento de unidad en oración. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y que tu gracia y tu misericordia nos alcanzan, Dios. Y estamos descansando en ti, estamos fortalecidos en ti y estamos entendiendo, Dios, que tú tienes el control, Dios. Y entendiendo, Padre, que estamos, Señor, siendo asertivos en la palabra que estamos llevando, Señor, y en la confianza que estamos depositando en ti. También entendemos que el enemigo no se queda quieto, Señor, y trata de robar nuestra paz, Señor, permitiéndonos tal vez generar en nuestro corazón duda o angustia, Dios. Pero en cada una de las personas que estamos orando, Señor, tú me lo mostrabas en esta tarde, Señor. Tal vez no son personas directamente de la iglesia en este momento, pero son personas que van a llegar a la iglesia, Dios, porque tal vez Dios tú le vas a permitir ver tu gloria y tu poder, y tal vez es lo que vamos a hablar en esta noche. Así que yo oro, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y una vez más coloco la vida de María José. Y unidos con todos los que en este momento estamos orando, Señor, declaramos palabra de bendición y de vida sobre la bebé, Señor. Y declaramos, Señor, que tú, Padre, como dice el Salmo 139, estás con ella, Señor, y ella te está viendo. Ella está consciente de que tú estás a su lado, Señor, y pedimos, Señor, para que en estas semanas que restan, para que ella llegue a este mundo, Señor, en el vientre de su mamita, Señor, ella pueda madurar sus pulmones, Señor, sus riñones,
riñones y todos sus sistemas, Padre amado. Te pido, Padre, que tú operes un milagro en ella, Señor, y también oro por la mamita, Dios, para que en la mamita, Señor, tú coloques paz, coloques tranquilidad y que ella, Padre, pueda en medio de la situación de incertidumbre que está viviendo, colocar su confianza en ti y creer, Dios, que tú obrarás y que tú harás conforme, Dios, a tus riquezas en gloria. Padre, yo te pido que tú bendigas, que tú levantes, que tú fortalezcas, Señor, la vida de la mamita, Señor, y que tú seas levantando, Señor. Hoy oro, Padre amado, por nuestro hermano David Moreno, Señor, y lo colocamos delante tuyo, Señor, y creemos que solamente tú tienes el poder, Señor, para colocar tu mano sanadora sobre su cuerpo y traer restauración total, Dios. Aún te pido, Señor, por su familia, Dios, por cada persona que en este momento está en la angustia y la incertidumbre de la enfermedad, para que tú, Señor, seas levantándolos, fortaleciéndolos. Padre, te pido que a cada hogar, Señor, que está en este momento sintiendo la angustia por lo que está pasando con don David, traigas, Señor, el consuelo, traigas la paz, la fe necesaria para creer que tu sangre preciosa nos cubre, nos levanta, nos guarda y nos bendice, Dios. Y que tú estás obrando, Señor. Oramos por el papá de nuestro hermano Víctor, Señor, y te pedimos, Dios, que también tú coloques tu mano sanadora sobre su cuerpo y que tú le restaures, que tú le levantes, que tú bendigas, Señor, su cuerpo y que seas tú levantándolo y fortaleciéndolo en la bendición tuya, Señor. Padre, colocamos al abuelito de Paola, Dios, y pedimos, Dios, y más que el abuelito, también oro por su esposa, que es la que está viviendo la situación de lo que está viviendo él en este momento de estrés y de angustia, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, trayendo en el corazón de la mamita, de la abuelita de Andrea, de Paula, Señor, esa paz, esa bendición, Señor, esa gracia tuya, esa bendición tuya, que Padre, ella pueda recibir y percibir la paz que solamente viene de ti. Y oro por Yolanda. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que las oraciones que estamos haciendo tienen poder, tienen autoridad y que tú los estás levantando. Y Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, su corazón, su vida, Señor, y que Padre permítele ver, Señor, tu obra perfecta. Y Padre, oro por cada persona que nos está viendo en esta noche, Señor, tal vez no conozca todas las peticiones, pero tú conoces cada petición que hay en cada vida y en cada corazón, y te pido, Dios, que tú obres conforme a tus riquezas en gloria, sanidad, restauración y vida, por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por compartir este tiempo y creo que es importante, que es un tiempo de oración, es un tiempo de comunión y de bendición. Espero que hayan sido bendecidos con la charla que tuvimos anoche con María Paula y anoche hablábamos con María Paula de eso, del poder del Evangelio, de la unción, de volver a permitir que el Espíritu Santo nos revolucione y nos lleve a ver bendición. Y hoy yo quiero seguir con ese tema y les he dicho que en esta semana quería invitar, no puedo a todos porque son muchos, pero algunos de los líderes de nuestros grupos de influencia, y entonces en esta noche nos acompaña la doctora Paola Andrea Vaquero. Bienvenida, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Nunca te digo Andrea, pero lo dije en la oración y lo digo acá otra Sí. vez. Bueno, repitiendo aquí nuevamente, buenas noches a todas las personas que se conectan a la retransmisión y gracias nuevamente por la invitación. Gracias por estar con nosotros y esperamos que hoy sea un tiempo bien especial y bien importante para cada uno de nosotros. Y ayer hablábamos acerca de la unción y de tomar ese monte con el fuego del Espíritu Santo. Y el título de la prédica de hoy es: tenemos una misión que cumplir. Tenemos una misión que cumplir. Y con todo lo que acabamos de orar y con todo lo que acabamos de decir, pues obviamente se hace más notorio esa misión que tenemos que cumplir. Y yo quisiera volver a recordar el texto que tenemos como base, que es el de Mateo 9, que habla de odres nuevos, porque necesariamente es un tiempo de odres nuevos. No es un tiempo de estar apesadumbrados, de estar con miedo, de estar con angustia, sino de levantarnos. Y hoy he tenido que con muchas personas estar allí, vamos, no se angustien, vamos a confiar en el Señor, porque no es fácil. Y entonces creo que lo decíamos ayer con María Paula, y era que el enemigo
utiliza pequeñas mentiras para convertirlas en gigantes en nuestras vidas e impedirnos ver la gloria de Dios. Pero seguimos confiando en el Señor, seguimos viendo su mano poderosa y seguimos creyendo en lo que Él va a hacer en cada una de las peticiones que tenemos y cómo nos va a bendecir. Por eso hoy tengo una pregunta, la primera pregunta, y yo quiero que usted sea muy honesto, y es: ¿la gran comisión es solo evangelizar a las personas? Y tuve cuidado en hacer la pregunta porque yo iba a decir: ¿y usted cumple la gran comisión? Y seguramente todos me van a decir que sí, porque van a decir: claro, yo evangelizo a las personas. Entonces mi pregunta es: ¿la gran comisión es solo evangelizar a las personas? Y yo quiero iniciar con esta para que ustedes estén ahí en esto. Jairo, por favor, respete a la líder. Dice: uy, qué líder tan linda. Por favor, no es tiempo de gallinecear acá por el interno. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas de la primera lección. Es que no estoy seguro si es del nivel 4 o es de la santificación, pero hablábamos acerca de visión y misión. Ya, ese es del nivel 3, perdón. Y en ese hablábamos que la visión es a donde queremos llegar. Y decíamos que las visiones a veces se pueden comparar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decimos que tú querías ser abogada, bueno, tú y Daniela querías ser abogada y Nancy y Yane querían ser abogadas. Entonces hay una misma visión, ¿verdad? Cuando hablamos de la gran comisión, ganar el mundo para Cristo, listo, es una misma visión. Pero el asunto es cuando hablamos de la misión. ¿Por qué yo quiero alcanzar esa visión? Y acá yo creo que la pregunta que les hago es intencional cuando les pregunto qué piensan sobre la gran comisión en cuanto a si solamente es evangelizar, porque creo que la misión marca el camino que vamos a tomar, marca el derrotero que vamos a llevar para empezar a llevar nuestro camino en lo que quiere Dios de nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces la pregunta es: si nuestra visión es ganarnos el mundo, y esa es la gran comisión que nos dejó Jesucristo, entonces la pregunta hoy es: ¿para qué queremos hacerlo? Porque ya sabemos qué es lo que queremos hacer, pero ¿para qué? Porque entonces radica en lo que yo he venido explicando. Si solamente quiero evangelizar para decirle a la gente que nos vamos para el cielo, que acá tenemos que sufrir y llorar y aguantarnos todo lo que pase porque un día nos vamos para el cielo, bueno, creo que no estamos entendiendo la grandeza del Dios que tenemos. Pero si mi deseo es hacer que como en el cielo se haga en la tierra, entonces seguramente estoy entendiendo de una manera adecuada lo que es el reino de Dios. Y en ese sentido es que quiero desarrollar esta palabra. Negrita, hazme un favor, se me ha olvidado, no tengo textos bíblicos porque estaba, entonces me prestan la Biblia de letra grande porque hoy tengo acá a mi doctora que va a ser la lectora también encargada. Y entonces yo quiero que entendemos lo que hay que mirar en esta noche. Porque no hay duda que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero aclaro, no estoy diciendo que Cristo viene hoy o que viene mañana o que viene en un mes. Yo no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando que estos tiempos son totalmente diferentes y que nosotros escuchamos por diferentes medios, por diferentes fuentes, mejor más que medios fuentes, que las cosas no van a ser igual, ¿verdad? Entonces uno escucha a los doctores o al Ministerio de Salud o algo y dice: y no piensen que vamos a volver a la normalidad porque ¿listo? Y escuchamos al gobierno y dice: no piensen que no sé qué, y escuchamos diferentes medios y todos opinan lo mismo. Y entonces resulta que nos toca hoy reinventarnos, que es la palabra de moda, a una nueva sociedad, y reinventarse todo el mundo. Entonces, como vivo, como trabajo, a que hoy proyectado, yo no puedo esperar a tomar decisiones cuando esto pase, porque yo no sé cuándo va a pasar esto. Y entonces resulta que las decisiones las tengo que tomar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra nos dice en Isaías, empecemos con la lectura, Isaías capítulo 2, versículo 2, y entonces yo quiero que usted lo vaya mirando ahí. Isaías 2, ¿esta letra está bien o más grande? Está perfecta, ¿verdad? No necesito ni las gafas. Entonces, Isaías capítulo 2, versículo 2. Y quiero que lo tengas ahí abierto porque vamos a leer algunos textos de ese capítulo. Isaías 2. Isaías 2, versículo 2. Bueno, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Wow. Entonces nos está diciendo que al final de esos últimos tiempos se levantará un monte sobre todos los montes, y es el monte de Dios, y que todos correrán a él y que empezaremos a caminar. Que hablábamos ayer con María Paula, creo que lo hablamos ayer, y era de la idolatría.
O sea, cómo la idolatría nos lleva a irnos del foco del centro y cómo la idolatría es algo muy sutil, porque de pronto, digamos que las personas que no conocen a Dios a través de la palabra, entonces, bueno, muy fácil, entonces colocan su confianza en íconos que pueden tener como visuales, ¿verdad? Pero decía que tal vez nosotros, que ya conocemos la verdad y que creemos que somos los doctos o los peritos en el asunto, a veces también caemos en idolatría. Entonces, tú puedes idolatrar tu profesión o puedes idolatrar tu hijo. Yo puedo idolatrar el ministerio, puedo idolatrar a mi esposa, yo puedo idolatrar la ayuda social. Entonces, ay, entonces se convierte la ayuda social en algo tan espectacular que me olvidé de Dios. O tu carrera se convierte en algo tan espectacular que te olvidaste de Dios. Y es muy sutil y creo que te ha pasado, creo que me ha pasado cuando nos desviamos del camino. Pero entonces cuando queremos ir al monte de Dios, entonces resulta que ir al monte de Dios es desechar todos los ídolos que haya, quitar los lugares altos y empezar a caminar en lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Perdón, yo te quería decir una acotación ahí, pastor. En el tema de la idolatría, recuerdo que también hablábamos esta semana, esas definiciones de idolatría. Y yo recuerdo que hacía un aporte y era que a veces los creyentes tenemos cierta dureza a creer que no estamos en idolatría, por lo mismo que tú acabas de decir. Como sentimos revelada la verdad y sentimos el conocimiento de Dios, entonces no, pero qué idolatría. Y al descuidarnos en esa área, dejamos que se levanten ciertos montes de idolatría, que por eso el llamado, cuando uno tiene la verdad y Esa no cuando uno es confiarse en creyente, que no es a está no confiarse en que no. incurriendo en idolatría, porque a veces se puede dar de una manera tan silenciosa y tan sosegada que endurece el corazón. En lo que tú dices, y va a ser duro para muchos acá, pero nuestra misma santidad puede ser idolatría. El sentir que estoy tan bien puede convertirse en mi idolatría, porque estoy súper. Entonces yo necesito identificarlo, ¿de acuerdo? Y para entonces permitir que el monte de Dios, que en los últimos tiempos va a poseer todos los montes, yo necesito cumplir con algunos aspectos de la misión. Entonces no estoy hablando de la visión porque la visión la tenemos clara, vamos a ganarnos el mundo, pero yo tengo que cambiar algunos aspectos de la forma como yo estoy llevando mi vida cristiana y tiene que ver con lo que hablábamos ayer con María Paula y es romper esquemas, romper todo lo acartonado. Es que hay una frase que tuve con una persona que conversé y me gustó mucho, pero no sé cómo explicarla para que no me malinterpreten porque puede prestarse para una mala interpretación. Y bueno, entonces nosotros hemos hablado del ministerio de la primera impresión y estoy de acuerdo con eso y lo creo, ¿de acuerdo? Pero sin darnos cuenta, ese ministerio de la primera impresión también puede convertirse en una idolatría en cuanto a que le demos más énfasis a la forma de la música, de las luces, del grupo, de la alabanza, de tal cosa, y nos olvidemos del centro. Y resulta que, por ejemplo, en estos tiempos, ¿dónde queda ese ministerio de la primera impresión? Cuando los templos están cerrados. Entonces hemos dicho, la iglesia está abierta, pero ahorita nuestra primera impresión es tener un buen diálogo, llevar la verdad, porque acá, por ejemplo, nosotros por falta de más tecnología, no colocamos, por ejemplo, ahorita en este momento música de fondo. Y entonces no tiene que ver con un aspecto que no querramos, sino porque no tenemos la tecnología. Pero entonces estamos acudiendo a que la palabra y el poder del Espíritu Santo sea el que lo bendiga a usted, pero nosotros a veces utilizamos las ayudas extras que tenemos y sin darnos cuenta colocamos la confianza en la música del fondo, en la luz que va a entrar, en lo que esto, y Dios dice, a ver, y ayer lo hablaba con María Paula, la iglesia primitiva, Pedro predicó su primer mensaje, 5,000 se convirtieron y no tenía ni sonido, ni cámaras, ni luces, ni grupo de alabanza, y entonces necesitamos volver a esa, no retroceder en el tiempo. No estoy hablando de retroceder en el tiempo, pero sí de volver al énfasis, que es Dios en ese sentido. Entonces, necesitamos mirar no cuatro, sino algunos aspectos de la misión y yo quiero tomar algunos, ¿de acuerdo? Y entonces yo quiero empezar contigo. Y Paola, yo quiero decirles que me dijo en la tarde, me dijo, ay, Paz, pero me mandó el cuestionario y resulta que yo no he preparado. Y yo le dije, no necesitas preparación porque yo sé que es algo que manejas cotidianamente porque lo manejamos. Entonces, ¿qué piensas de esa pregunta? Ah, bueno, entonces la gran comisión es solo evangelizar a las personas. Ujú. Primero yo, Tú. mira mi respuesta. Bueno, recuerdo una prédica que compartimos en alguna ocasión en la iglesia y se llamaba ¿Qué consistía la gran comisión? Y yo recuerdo que abordaba ese tema y era que la gran comisión deberíamos abordarla desde el aspecto cultural.
¿Por qué es del aspecto cultural? Porque a veces creemos que la comisión se puede limitar, como dice la pregunta, a hablar de Cristo, a presentar las buenas nuevas. Pero resulta que hay dos maneras de hacer esa gran comisión desde el aspecto cultural. Una es anunciando las buenas nuevas del Señor, como dice la palabra, pero la otra es desde todos los aspectos que incluyen la cultura, casi que presentando la vida de Jesús con nuestros actos, con lo que nos identifica. Y en estos días he estudiado con mucha profundidad el tema de identidad y propósito y aprendí que nosotros normalmente cuando nos vamos a definir decimos que somos, en mi caso, yo soy Paola abogada, ¿sí? Yo soy Paola mamá y entendía que nosotros no somos eso que hicimos, sino nosotros somos aquello para lo que fuimos moldeados. Entonces, por ejemplo, yo soy soñadora, no sé, de tierna, yo soy artista, cosas que tienen que ver más con la esencia que Dios puso a cada uno y era lo que tú estabas diciendo. La visión es la gran comisión, pero la misión es cómo lo va a hacer cada uno. Y puede que algunos no lo hagamos evangelizando abiertamente con la Biblia, parándonos en una esquina viendo por las casas, sino que otros puede que lo hagamos a través de nuestro trabajo, a través del amor a nuestros hijos, de levantar hijos en los principios de la palabra, de ser intachables en las distintas áreas en las que nos desenvolvamos. Entonces, en resumen, para mí la gran comisión no es solamente evangelizar, sino que la gran comisión es ir y hacer discípulos a través de la cultura en la que yo he sido puesta, sin meterme en un monte de idolatría de santidad, que no puedo ir a ese lugar porque entonces no estoy evangelizando, sino que entendiendo que a través de la cultura, en medio de la cultura en la que yo he sido puesto, puedo llevar las buenas noticias de Jesús. Mira que en eso que tú dices, y yo quiero profundizar porque tú le das más forma, más claridad a lo que Dios colocaba en mi corazón. Y lo decía hace un momento. Y sé que personas de las que estamos orando nos están viendo, y entonces desde ya les decimos que los amamos, que los queremos y los consideramos de la casa. Pero tal vez las personas por las que estamos orando no son directamente, en este momento, no son directamente miembros de la iglesia, pero tienen que ver con miembros de la iglesia. Son familiares, son amigos, son tal cosa. Y creo que en ese orden de lo que tú estás diciendo, en este momento estamos evangelizando. Pero evangelizando no es llevando allí diciéndole y arrepiéntase porque es pecador, no sé qué, o que era lo que teníamos como el molde que teníamos, sino le estamos diciendo, hay un Dios que te ama, y hay un Dios que va a hacer una obra perfecta, y hay un Dios que tal cosa, porque tal vez tú decías, yo ejemplifico a Cristo en mis actos, ¿de acuerdo? Entonces, qué bueno poderlo hacer de esa manera y qué bueno romper ese esquema para entrar en esa parte. Entonces, me parece bien importante saber lo que hay. No sé si tengas respuestas tú para leer. Yo tengo acá ya la primera y vamos leyendo en turnados. Yo tengo la de Alejandra Maril que dice, no, va mucho más allá. Se trata de acompañar, discipular, entablar relaciones que ayuden al crecimiento espiritual. No se puede dejar a una persona con la comida, pero quitarle los cubiertos. Uy, Aleja, ¿quién es su pastor? Muy bien. Álvaro Marín, no es solo evangelizar, también hay que discipular, guiar, acompañar en el proceso porque se pueden cansar en el proceso. Muy bien. Ujú. Ok, no, ¿tienes más? No, creo No. que no hay más. Pero bueno, gracias a Alejita y a los que nos están respondiendo. Y es una muy buena respuesta la que nos da Aleja. Viene la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, si estamos hablando de evangelizar y estamos hablando de un evangelio puro y todo esto, de qué manera luchamos contra la idolatría? Y les quiero explicar un poquitico la pregunta, ¿por qué? Porque resulta que a veces nosotros, tú eres mamá, y déjame decirlo en este sentido, tal vez tú puedes tener alguna maña o algún defecto feo, y resulta que Samuel y Juan Martín te están viendo, y entonces cogen esa mañita que no está bien, pero ¿de quién lo vieron? Y ahora llevémoslo al plano espiritual. Si yo tengo mañitas, si yo tengo idolitos por ahí, puede ser que la gente que yo esté formando, la esté formando con esas mañitas o con esos ídolos. Y es tan importante entonces volver a lo que hablábamos ayer, de esa intimidad con Dios, para que yo pueda realmente mostrar a Cristo. Y hablábamos de
Pablo, que decía, yo no fui con ustedes con palabras humanas que los hubieran convencido, sino con manifestaciones y el poder del Espíritu Santo. Y entonces Pablo lo que estaba diciendo era, no quiero que aprendan mis mañas. Yo quiero que ustedes aprendan de Cristo. Y Primera de Corintios 11:1, Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y resulta que yo creo que si Pablo decía eso, es porque el hombre estaba convencido que realmente se había metido en un proceso de filtrar su vida, a esas cositas serán quitadas. Ahora, Pablo, ¿quién era? Un fariseo, o sea que él tenía algo muy, muy arraigado en su idolatría, que era su religiosidad, pero él tuvo que filtrarla para poder decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Paz, yo en eso creo que me toca mucho lo que dices porque me llega al corazón cuando tenemos personas a nuestro cargo, en el caso de nosotros los líderes, los que nos están viendo, Ujú. que tenemos personas en formación y no nos damos cuenta que tenemos dos maneras de formar a esas personas, con todo lo que hacemos, llamando, bueno, dirigiendo los grupos, las charlas, demás, pero también con lo que no hacemos. Ujú. Porque lo que no estamos haciendo como líderes, estas personas lo están recibiendo y están tomando atenta. Entonces, ¿será que así funciona una relación de verdad? ¿Será que así funciona el amor en Cristo? Y muchas veces son errores que cometemos o que dejamos de hacer por las personas y es una manera en la que Dios me exhorta a mí a qué se trata verdaderamente dar ese testimonio, de manera abierta o de manera silenciosa. Y aún la misma manera como hablamos. Mm. Porque yo puedo ser el pastor y puedo subirme al altar y predicar un mensaje y me bajo y empiezo, ¿y cómo le parece que Mm. fulanito? Y entonces la gente Sí, está qué viendo como, es normal indiscreción. eso, o sea, es normal que, y entonces dejamos, o sea, no filtramos. Mm. Y entonces ser líder o evangelizar Ujú. implica una responsabilidad. Yo no puedo decir, no, no me mire, yo tengo un concepto sobre eso. Obviamente no me miren porque yo soy humano y puedo fallar, pero también tengo que entender que meterme a servir al Señor me lleva a mí a tener una responsabilidad de cómo actúo, cómo hablo, cómo pienso, porque aunque yo diga que no me miren, pues la gente me va a mirar y la gente está viendo. Pues me parece importante eso. Y viene mi primer punto, y mi primer punto es la misión. Ah, bueno, estoy hablando de tres aspectos de la misión que debemos cumplir. Y el primer aspecto que yo tengo es la misión de acabar con la idolatría. O sea, tengo esa misión. Yo necesito acabar con la idolatría, ¿de acuerdo? Y por eso viene la pregunta, ¿de qué manera luchamos en contra de la idolatría? Y entonces quiero aprovechar que tienes en Isaías capítulo 2 abierto, y quiero que me ayudes con la lectura de varios versículos que te voy a decir. Versículo 8 de 2. ¿Qué dice el versículo 8? Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Ok, versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo... Ah, perdón, ese es el 8, ¿verdad? Ese es Ahí- el 12, ese fue el 12. 12. Ahora el 17 al 19. Del 17 al 19 seguido. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Versículo 20 al 21. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Ok. Entonces nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de lo duro que es para, o sea, de lo abominable que es para Dios la idolatría. Y hemos hablado que la idolatría para Dios es como en un matrimonio el adulterio. Sea que lo cause el hombre, sea que lo cause la mujer, es algo que trae dolor, que trae tristeza, que afecta a la persona que comete el adulterio, pero afecta al cónyuge, afecta a los hijos, y afecta a la iglesia y afecta a la sociedad. Si en el adulterio, en el matrimonio es grave, con mayor razón la idolatría, porque a veces como decimos, pero idolatría y no le miramos la gravedad. Entonces ahí lo está diciendo, pero está aumentando algo y está diciendo que Dios va a quitar la idolatría, o sea, no solamente es que a él no le gusta, sino que él va a quitar la idolatría. Y entonces llega un momento donde si no pasamos nosotros el filtro, él lo va a pasar y él va a llevarnos
a entender que solamente es Dios. Entonces Dios es un Dios que no comparte su gloria, con nadie comparte su gloria, no la comparte con un pastor, no la comparte con un apóstol, no la comparte con nadie, no la comparte con un héroe de la Biblia, sea Abraham, sea Isaac, sea María, sea Ruth, sea Esther, no la comparte porque Dios es uno solo. Y cuando yo quiero hacerme a la estatura de Dios, entonces me estoy convirtiendo en Dios y deja de ser Dios en su deidad, en su omnipotencia, omnipresencia, en su santidad. Entonces, algo que quiere entender Dios es que no hay nada que se compare a Él en ningún lugar. Y entonces cuando yo logro quitar la idolatría, entonces puedo dimensionar la grandeza de ese Dios al que voy a adorar y que ese Dios puede hacer milagros, puede restaurar, puede cambiar, puede formar cosas diferentes en el corazón. ¿De acuerdo? Entonces nos habla de esa fortaleza que vamos a recibir, ¿de acuerdo? Pero cuando Dios pelea las batallas, entonces vuelvo al pueblo, a Josué. Y cuando ellos estaban entrando a la tierra prometida, resulta que cuando ellos entraron a la tierra prometida, si uno mira, las batallas eran, perdónenme, yo lo digo con respeto, pero eran chistosas porque quien peleaba era Dios. O sea, si él armaba el ejército, los colocaba, no sé qué, y fórmese acá, fórmese allá, o de vueltas, o haga lo que sea, sí, había un ejército que atemorizaba al enemigo y que era el visible. Pero en últimas el que peleaba no era el ejército. Siempre el que peleaba era Dios. Siempre que iba adelante era Dios. Las personas que hoy están luchando sus batallas, entonces tú tienes que entender que quien pelea tu batalla es Dios, pero Él no quiere que tú achaques a algo más la ayuda. O sea, Dios me ayudó y la plática que tenía en el banco, Dios me ayudó y la influencia que tenía con el médico, Dios, no, 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 Dios te ayudó. En estos días hablaba con una persona que está empezando su proceso y veo a esa persona muy proyectada y muy esto. Y entonces esta persona reconocía eso porque decía, yo tenía tal vez un orgullo disfrazado y pensaba que yo lo que tenía era porque yo era bueno. Y entonces Dios me llevaba a explicarle algo y decía, lo que tú has hecho bien es administrar los talentos que Dios te ha dado. Pero lo que tú nunca pudiste hacer fue escoger los lugares donde Dios te iba a colocar. Voy a colocarte a ti como ejemplo. Tú has utilizado bien los talentos que Dios te ha dado, porque ninguno de los que te conocemos podemos dudar que eres inteligente, que eres una mujer emprendedora, que eres una mujer visionaria, que tienes una destreza muy grande. Ninguno lo podemos colocar en duda. Pero de nada serviría eso si Dios no te abre la puerta en el lugar donde estás trabajando. De nada te serviría si Dios, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, yo utilizo los dones que ni siquiera son míos, porque Dios me los dio, yo tengo que empezar ahí, pero Dios abre las puertas. Entonces yo pienso lo mismo, que acá Dios colocaba a la gente en el lugar correcto para pelear la batalla. Y entonces la mejor manera de derrotar la idolatría no es irme a la casa de cada hermano y decirle esto es idolatría, esto no sé qué, porque no, o sea, voy a perder el año, voy a colocar más, y más cuando tal vez yo tengo propias idolatrías que no son una imagen o algo, sino que yo mismo en mi ego, en mi orgullo, o en mi confianza o en lo que sea. La mejor manera de derrotar la idolatría es mostrando el poder sobrenatural de Dios. Y me remito a Elías. Elías dijo, ok, vamos a mirar si Baal o vamos a mirar si Dios. Vamos a mirar. Pero él no dijo, pecador, no, 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 él dijo, miremos. Y cuando empezaron los sacerdotes esto, ¿él qué hacía? Más duro, está durmiendo, de pronto está cansado, pobrecito, montó bicicleta esta mañana y está agotado. Podría decir un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero resulta que él no los acusó, sino después dijo, vamos a mirar. Ayer yo hablaba con María Paula y decíamos que tal vez cuando nuestro evangelio se vuelve tan simple, es muy fácil de piratear. Es muy fácil que cualquiera diga, sí, yo también tengo el evangelio porque hacemos lo mismo. A menos que nosotros en el poder del Espíritu Santo fluyamos. Y acá es algo radical. O sea, tiene que ver el poder del Espíritu Santo, tiene que caminar en esa certidumbre de que Dios va a actuar. Y todos luchamos. Yo lucho con la fe. Porque claro, es fácil decir, vamos a orar y Señor, y porque tal vez uno en esa idolatría piensa, ¿y cómo quedo yo si esto no sale? No, resulta que es que no es cómo quedo yo porque no es la gloria no va a ser para mí. Es Dios el que hace. Yo simplemente oro, yo simplemente llevo la palabra, yo simplemente creo, pero es Dios. Y al final cada persona tiene que levantar sus ojos al cielo y decir, fue Dios, no Perdón, solamente Dios. algo te quería decir ahí
Y es que cuando tú ponías ese ejemplo de no podemos ir a buscar los lugares de idolatría que tengamos en la casa, porque seguramente no. Y lo que yo hacía al comienzo, ya seguramente en el proceso de la fe hemos entendido que la práctica de nuestra fe no está en el crucifijo, en la imagen, digamos que, pero esta palabra es tanto para toda clase de creyentes. Para nosotros mismos. Exacto, es para nosotros mismos, porque la idolatría verdadera, y esta palabra de Isaías me tiene muy confrontada de verdad, es lo que hay en el corazón, porque dice el hombre será humillado, y nosotros somos humillados ¿en qué? En esa soberbia que puede haber en el corazón. Entonces sentía que esa lucha contra idolatría tiene una medición. Y en eso tenemos que estar muy alertas, y Dios me mostraba eso. Hay una manera de cómo medir esa idolatría, porque de pronto todos podremos preguntarnos, ¿y será que yo sí soy idólatra? ¿En qué estoy siendo idólatra? ¿Qué estoy, lo que definían esta semana? ¿Qué altares estoy levantando en mi corazón que están compitiendo directamente con el Señor? Pues yo pienso que puede haber una medición para eso. ¿Y sabes cuál es la medición, Paz? Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y lo que hablabas ayer. Esa es la medición. ¿Cómo está el Espíritu Santo manifestándose en mí? Y no es necesariamente porque yo esté ungiendo personas, levantando enfermos, qué sé yo, haciendo los milagros de Elías, del ejemplo que ponías, pero sí sabemos que Dios se manifiesta. El Espíritu Santo lo sentimos cuando sabemos, wow, yo hablé por alguien, oré con alguien, hice algo. Esa es la medición para saber que estamos luchando con esa idolatría, que estamos dejando que fluya el Espíritu Santo. Mira que en eso que tú dices, y yo a veces lo converso con mi esposa en nuestras charlas íntimas de de almohada en nuestro ministerio. Y yo le decía a Yanni que a veces yo, y obviamente yo puedo caer en eso, pero que a veces, y espero que usted lo entienda y que más bien en lugar de sentirse ofendido, sienta que Dios le está revelando algo. Pero a veces creemos que no, yo estoy bien. Los demás se equivocan, uy, es que cómo actúa, cómo no sé qué, porque yo estoy bien. Yo nunca me equivoco, yo tengo bien mi matrimonio, yo tengo, y sin darnos cuenta siempre estamos colocando una caparazón con, no, no me miren a mí, no se preocupen por mí porque yo estoy bien, el resto está mal, yo estoy bien. Y resulta que no, tenemos que examinarnos todos los días y tenemos que entrar en esto. Y cuando tú hablas de los milagros, te hablaba hace un momento y yo quiero hablarlo, estoy hablando de Julie, la prima de Yanni que estamos discipulando. Y en esta semana teníamos una clase y estamos hablando sobre rompiendo maldiciones. Y ella me dijo algo que me impactó porque en serio que yo veo ese nuevo nacimiento en ella. Y me decía, yo al principio, cuando empecé esto, yo pensé que la unción del Espíritu Santo era levantar muertos, sanar al paralítico, que un montón de cosas, pero decía, pero yo en mi vida he empezado a ver una serie de cosas pequeñitas que han cambiado mi vida. Y yo le decía, yo que te conozco, quién eras antes y quién eres ahora, me doy cuenta de esos milagros. Y entonces son milagros producidos por el Espíritu Santo que seguramente un día la llevarán a ver esos milagros de levantar. Pero es que queremos levantar muertos y queremos ver eso sin querer primero despojarnos de esas cosas que nos apartan. Así que es bien profundo y bien importante entender esto, porque si usted lo entiende desde la perspectiva que lo estamos hablando, seguramente vamos a poder llegar a la libertad que Cristo, porque no es que usted lo entiendan porque estamos bien, no, nosotros mismos también lo estamos entendiendo y estamos quitando eso de nuestras vidas. Entonces, ¿de qué manera tú puedes luchar entonces contra la idolatría en esa pregunta? Sí, entonces en esa O pregunta sea, yo sí, retomaría un poco lo que estaba sí. diciendo ahorita, y realmente es algo que el Señor me está mostrando muy fuerte. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Creo que una manera de luchar contra esa idolatría es luchar contra la altivez y la soberbia de la que somos tan propios. A veces como creyentes vamos por la vida sintiendo que todo lo que estamos haciendo y diciéndole a las personas está bajo una cobertura de santidad y de agrado para el Señor. Y entonces eso nos hace tan poco susceptibles, tan poco vulnerables a cometer errores, y realmente es una fortaleza mental. Me ocurrió esta semana el típico ejemplo, y además que yo digo, pero ¿por qué si esto es lo típico que uno siempre no debe hacer y hace? Y fue que me enfrenté contra la autoridad de un vigilante. Y entonces en ese momento pues uno no está pensando, pero en ese momento uno se llena de soberbia, se llena de altivez, usted no tiene la razón, la tengo yo. Y cuando ya te lleva hasta el límite esa altivez y esa soberbia, es cuando ya después de haber ofendido al Espíritu Santo viene esa exhortación. Entonces yo pienso que luchar contra la idolatría, pastores, para mí es eso, es estarnos midiendo todo el tiempo.
en esa área que cada uno sabe que es con la que batalla. En mi caso, la soberbia, en mi caso, creer que de pronto todos mis actos van amparados bajo ese manto de llamarme cristiana, de llamarme creyente, cuando eso no, al contrario, eso debe ser un deber, debe ser una exhortación mayor que la de cualquier otra persona a cuidar cada paso que damos y cada palabra que decimos. ¿Cuántas veces un ministerio se puede convertir sin darnos cuenta, no en el mandato o el llamamiento de Dios, sino en el deseo de satisfacer mi propio orgullo o mi propio deseo? Y es salirse en algo bueno de la voluntad de Dios. Entonces es bien fuerte lo que estamos hablando. No sé si quieres leer conmigo. Dice, bueno, Jenny dice, sí, ya se llama discipular. ¿Qué más habla? Alejandra Marín. ¿Quieres leerla? Sí, ¿cierto? Pienso que luchamos cuando volvemos al diseño original de Dios y volvemos a adorarlo como a Él le gusta y solo a Él. Para quitar la idolatría debemos renovar nuestra mente y cambiar nuestros hábitos. Edwin Cuervo dice, no teniendo ídolos y creyendo en un Dios vivo y no creer en estatuas de yeso. Bueno, está hablándolo en esa parte. Álvaro Marín, la mejor manera de luchar contra la idolatría es dando el primer lugar a Dios en nuestro corazón, pero también hay que ser humilde, cambiar desde mi interior para así poder dar testimonio que no soy yo, sino lo que Dios hizo. Ok. Mónica, ¿nos estás viendo? Estamos orando por ti, por tu familia y por tu tatita que salga bien. Don Jairo Bastidas dice, lo mejor que podemos hacer para descubrir ídolos en nuestra vida es permitir que Dios que se nos muestre en dónde está puesta mi fe. Okay. Claudita Muñoz, para luchar contra idolatría debemos tener la mirada en Dios. Ok, gracias. Y viene entonces nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es, ya la primera misión es quitar la parte de la idolatría, pero la segunda me parece mucho más amplia, porque la misión es estar en el secreto y recibir la revelación. ¿De acuerdo? O sea, yo no puedo, bueno, ya lo explico, pero es recibir la revelación. Y antes de hablar de esto, yo quiero darle la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué es revelación y por qué es importante? ¿Qué es revelación y por qué es importante? Y acá yo empiezo en esto. Si yo tengo el ídolo me hace sentir que estoy bien. Entonces ayer María Paula decía algo que me pareció importante y es, de pronto llegamos a un nivel y ya, nos conformamos. Y no es que haya un tope, sino nosotros colocamos el tope, porque digo, ya, y ya es que Dios tiene siempre algo más, porque nos puede llevar a algo más, pero soy yo el que me resisto. No recuerdo, si tú te acuerdas me dices, porque no sé en qué libro está, pero es del hombre que llega y Dios le dice que meta los tobillos al río, después le dice que meta las rodillas, después hace la cintura y después le dice, ahora métase y nade. La sanidad de un rey. No, eso es lo que tú estás hablando es lo de Naamán, que eso fue con Eliseo. Sí. Pero no, esta es otra parte, pero es profético. Y eso es un símbolo de sumergirme en el Espíritu Santo. Y a veces nos conformamos con los tobillos. No, ya, ¿para qué más? Ahí estamos bien. O las rodillas, o la cintura, pero Dios nos quiere llevar a sumergirnos en esa revelación de Él. Y para eso es necesario quitar los ídolos que hay. Y entonces hay un texto, ahora por favor, Daniel capítulo 12, versículo 9 al 10. Que no se note que no estaba en mi casa cuando hice el sermón. Entonces Daniel 12, porque no los tengo acá anotados. Daniel 12, pero yo dije, hoy tengo una de las mejores lectoras. No, es que iba a decir la mejor lectora, pero de pronto hay una persona que me escucha por ahí. Con Laurita, ¿no? Yo no dije nombres. Daniel 12. 12, 9 y 10. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hasta el ¿qué me dijiste? 9 y 10. Entonces, ¿qué dice? A Daniel le dijo que la profecía estaba ¿qué? Cerrada, ¿verdad? Ahora, Dios le dio la revelación, mas no le permitió entender la revelación. O sea, él escribió y dijo, Dios, pero no entiendo qué es lo que pasa. Y entonces Dios le dice a Daniel, tranquilo,
porque no es para este tiempo. Daniel había recibido una revelación, yo creo que tú la has leído, y entonces Daniel entendió cuándo tenía que orar porque era el tiempo que se acababa la dispersión, y entonces ¿cómo se llamaba? Que los llevaron cautivos, el cautiverio, que terminaba el cautiverio, y entonces dijo, ahora ore, y fue cuando regresaron a su tierra, porque Daniel entendió leyendo la palabra que era el tiempo. Pero ahora en esta palabra le dice, no, Daniel, tranquilo, no se preocupe, porque esta revelación es para los últimos tiempos y lo tienen que entender allá. Pero la siguiente parte del versículo dice, los entendidos lo entenderán, pero los necios, y ahora, ¿quién es el entendido? Entonces voy a Isaías 35:8, ¿te suena ese versículo? Que dice que, y habrá allí camino, y será llamado camino de santidad, y dice, por torpe que seamos, si caminamos en ese camino no nos extraviaremos. O sea que está diciendo que tú no tienes que hacer, ahora no estoy diciendo que no estudiemos, sí hay que estudiar, pero está diciendo que no tenemos que hacer estudios de teología y no tenemos que ir a no sé qué, a la maestría de tal cosa para recibir la revelación del Espíritu Santo. Pedro, Juan, Mateo, no eran hombres doctos. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, ellos son revolucionados porque viene un entendimiento de su interior. Cuando en Hechos capítulo 2 hablan de que hablaron lenguas, esas lenguas no eran angelicales, eran lenguas humanas. La gente lo escuchaba. Y entonces gente que no tenía estudio resultó hablando, para que usted me entienda en este término, no eran esos idiomas, pero para que me entienda, resultó hablando alemán, francés, mandarín, inglés. Pero ¿cómo? Si es la persona que no, pues porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero entonces yo necesito entender que mi comunión con Dios, mi meterme con Dios me llevará a esa revelación. Y lo que no queremos es eso. Entonces hablábamos con María Paula ayer y decíamos, sí, la salvación fue gratuita, gloria a Dios y todos vamos para el cielo. Pero el tener la revelación de Dios costará un precio. Costará el precio de que yo me sumerja, de que yo entre, de que yo no me confunda, de que yo no piense que estoy pasado del cielo y por eso no necesito buscar a Dios, sino que más bien, yo pienso que una persona santa es aquella que todos los días dobla sus rodillas delante de Dios y le dice, Señor, estoy tan mal. Y recuerdo acá la oración del fariseo y la oración del publicano. Y el fariseo oraba consigo mismo y decía, Señor, debes estar tan feliz conmigo, te las echaste conmigo, yo diezmo, yo ayuno, oiga Dios, ¿usted qué va a hacer conmigo? ¿Dónde me va a poner? Y el publicano vino, se hizo en un lugar donde nadie lo viera y se pegaba en el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Creo que cuando yo conozco la grandeza de Dios, y sí, voy a decirlo así porque así es, entiendo qué tan insignificante soy. Sí. Porque la realidad es que nosotros creemos que somos algo porque tengo un título, porque tengo plata, porque tengo esto. Y la verdad es que a los ojos de Dios somos insignificantes y es Él el que nos da valor. Y mira, Paz, que también se puede tomar en esos dos sentidos, ¿no? Abordar la revelación es sentir también, reconocer esa insignificancia, por decirlo así, reconocer que necesitamos de Él, pero también puede ser lo que estábamos hablando hace un rato y es irnos al otro lado, que lo alcanzaste a tocar hace un momento, como pues estoy bien, ya tengo la revelación, ya no necesito más comunión, no necesito más indagar, se mueven esos dos extremos, ¿no? Esos dos extremos, y mira qué bonito, como te decía hace un rato, estoy estudiando identidad y propósito, es un tema que Dios me ha venido hablando mucho, y el tema de la revelación era poder entender, y lo decías tú, Paz, la revelación. A veces creemos que es algo sobrenatural que viene de Dios, es que Dios me reveló. ¿Y cuántas veces no hemos atropellado personas creyendo que es una revelación? Dios me ¿Cuántas dijo. Historias Dios me dijo? De la predica que tú me mandaste, ¿te acuerdas? Dios me dijo, y así se han atropellado iglesias completas, o personas, o alguien que por tener la supuesta revelación. Y entendía, Paz, leía también en un taller, que la revelación realmente es la visión de Dios. Cuando viene la revelación es porque Dios te da la visión a ti. Cuando tú ves las cosas, cuando tú las puedes ver en la visión de Dios, realmente se te está revelando algo que ya está. No necesitas inventarlo ni decírselo a alguien, es que Dios me habló. Claro, obviamente Dios va a hablar cosas puntuales en tu vida, pero la revelación para mí en ese sentido es poder tener la visión de Dios de las cosas que Él quiere mostrar a su pueblo. Entonces, si yo entiendo eso, entonces la revelación no es mi suposición. No es, una cosa es el don de discernimiento y otra cosa es el don de sospecha.
Y muchos de nosotros andamos es con el don de sospecha y no con el de discernimiento. Y entonces por el don de sospecha yo miro a Mateo y digo, Mateo, no, nada, estoy sospechando y me estoy inventando cosas que me pueden llevar a mí a caer en juzgar y en hablar cosas que yo ni entiendo. Y muchos cristianos caen en eso. Pero la revelación es algo muy diferente porque es entrar. Ahora, acá dice que yo necesito que nosotros, no yo el pastor, porque es que acá porque otro error que cometemos es que es el pastor o es el profeta no, todos nosotros necesitamos entrar en la revelación de Dios porque cada uno pertenecemos a un monte y en el monte, ¿tú necesitas revelación de Dios? Estábamos hablando algo fuera de cámaras y no lo voy a hablar acá porque es muy, muy personal de Paulita, pero ella me estaba diciendo de cómo entendía un tiempo en algo que a los ojos humanos puede sonar injusto, pero que ella lo entiende desde la revelación del propósito que Dios tiene, la visión que Dios tiene para ese lugar donde tú estás. Y entonces ahí muero, porque es morir a lo que yo quiero para que Dios haga su propósito. Y es fuerte, pero ¿qué hizo Cristo? Murió para que se cumpliera el propósito de Dios. Wow, está tremendo esto que estamos hablando. Sí, sí, Y sí. espero que ustedes lo estén Eso. entendiendo. Pero entonces yo necesito entender es los tiempos y entender el mover. Yo el domingo que tú me decías, ¿por qué no lo dijo antes? Pero cuando la gente salió el día sin iba a comprar, no está entendiendo el tiempo. Ahora estoy hablando en lo natural. O sea, no está entendiendo que hay un enemigo invisible que nos está atacando a todos y entonces salimos, listo. Ahora, hablando en lo espiritual, no estamos entendiendo los tiempos de Dios y seguimos como en los días de Noé, comprando, vendiendo. O sea, no estoy diciendo que no, pero estamos buscando cosas que no cuando necesitaríamos buscar a Dios en esa intimidad, ¿de acuerdo? Entonces el enemigo nos va a querer distraer. Y esos pequeños ídolos que colocan en tu vida, ahora, ¿sabes de qué son los ídolos? De las falencias que yo puedo tener. O de lo que llena mi vida, de lo que llena mis vacíos. Entonces resulta que solamente yo hablaba esta semana con alguien, no me acuerdo con quién, pero ya recordé, y le decía a esa persona, no llenes tus vacíos del corazón con cosas diferentes a Dios. Porque en esa persona por la que yo oraba, es una persona que yo lo sé en el espíritu que ha sido llamado por Dios con un ministerio grandísimo. Pero toda su vida se fue. Fue tanto así que ya no, o sea, me tuvo que aceptar porque terminé la oración una noche y tuve que decirle no, vamos, porque tenía que hablar con esa persona, porque en la charla Dios me llevó a entenderlo, y entonces necesitamos entender esto, iglesia, necesitamos entender qué es Dios, ¿de acuerdo? Y el enemigo te va a querer distraer con yo lo sé, yo ya tengo, yo no necesito, busquen a otros, o estoy ocupado, o tal cosa, y nos desviamos del propósito, ¿de acuerdo? Entonces, para ti, ¿qué es la revelación primero, y por qué es importante, además de lo que ya has dicho? Bueno, definitivamente, y tomando el ejemplo de Daniel, de lo que nos ponías a leer, cuando Dios trae la revelación a Daniel, lo que está trayendo es la visión de Dios, lo que Dios está visionando para los tiempos futuros, en este caso, pues para el pueblo de Israel. Y retomo entonces lo que yo decía, si yo quiero la revelación de Dios, lo que yo tengo que entender es que debo meterme en la visión de Dios. ¿Cómo sé cuál es la visión de Dios? ¿Cómo Dios abordaría esto? ¿Qué pensaría Dios de esto que a mí me toca hacer? ¿O de esto que yo tengo que responder? ¿Cuál sería los ojos de Jesús puestos en eso? Para mí esa es una clara definición de revelación. ¿Cuál es la visión de Dios? Esa es la revelación. No necesito palabras rebuscadas, no necesito ser el gran ungido, el que todo mundo me da referencia, la gran líder. No, es que la líder tan inteligente, Realmente la revelación es cuál es la visión de Dios. Y Dios se lo dejó reservado a los más pequeños. A los humildes de corazón, Dios ha reservado su revelación. Lindo, hermoso eso. ¿Y por qué será importante? Porque sin esa revelación vamos ciegos, ¿sí? Vamos dando golpes en la vida, vamos tropezando, vamos cayendo, vamos siendo insensatos, soberbios, con altivez. Pero lo más triste es que nos estamos saliendo de ese propósito en el cual fuimos diseñados, para el cual fuimos diseñados, porque somos creados con un propósito y empezamos a funcionar de otra manera. Pues ese propósito se va a atrofiar, se va a perder, se va a disipar. Pero funcionando en el propósito por el que fuimos creados, lo que vamos a tener es que estamos actuando conforme a la revelación de la visión que Dios tuvo sobre nosotros. Y ahí todo fluye. Amén. Amén. Eso que acabas de decir fue lo que yo sentí con la persona con la que fui a hablar. Y es que Dios le dio ciertos talentos para servir en su obra
y en algún momento perdió el camino. ¿Y por qué perdió el camino? Porque el enemigo nos distrae y nos lleva a llenar nuestros vacíos y a llenar nuestras necesidades de reconocimiento, de admiración, de lo que sea. Y eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Acá, don Wilmar, lo he llamado, no me ha contestado, pero qué bueno que conteste acá. Dice, para luchar contra la idolatría, bueno, está por responder la primera, lo primero que debemos hacer es identificar y aceptar lo que está robando el lugar que le pertenece a Dios. Amén, así es. Edwin Cuervo contesta, es tan importante la revelación porque por medio de la sabiduría Dios nos revela los códigos que hay en su palabra a través de las parábolas para por medio de ellas entender el mensaje que Dios nos da. Ok. Alejandra Marín dice, la revelación es un conocimiento de los pensamientos o planes de Dios. También lo puedo ver como la dirección de Dios. Es importante porque si no conocemos los planes de Dios y su mensaje, no estamos caminando en lo que Él quiere. Ok. Bueno, gracias a la familia Marín que nos están apoyando esta noche en todas las respuestas. Alvarito, revelación es lo que viene de parte del Espíritu Santo y es importante porque habla de nuestra relación íntima con el Espíritu Santo. Exactamente. Ok. Entonces, gracias por esas respuestas. Y viene la tercera, la tercera misión que tenemos y que yo quiero hablar de eso hoy. Y es, la misión es acabar también con la religiosidad. Porque ¿qué destruye? Ya lo miro. ¿Qué destruye la revelación? Acabar con la, perdón. La misión es acabar con la religiosidad. Así. Con la religiosidad, ¿de acuerdo? Que es lo que nos lleva a perder esto. Bueno, dice, hay dos comentarios más. Sí. Si quieres leer, ¿cuál quieres leer? Wilmar escribe, la revelación es la... Buenas noches, don Wilmar, no lo ha saludado. Y a todos los que me saludaron también, buenas noches. La revelación es la palabra de Dios porque en ella está todo lo que necesitamos saber y a través del Espíritu Santo lo podemos entender. Y Jairo dice, caminar libremente en la voluntad de Dios. Ok. Entonces ya, teniendo esta tercera misión, que es la de terminar con la religiosidad, entonces viene la última pregunta. ¿Qué actitud religiosa debe cambiar en tu vida? O sea, pero identifícala. Entonces, si hay algo. Ahora, si tú me dices que no, yo te creo, porque yo sé que tú eres una persona honesta y gloria a Dios por eso. Y cambia esa respuesta, no mentiras. No. No, yo no dije eso lo dijo. Pero dice en primera de Juan 1:9 que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Pero, ¿qué tendrías que cambiar de tu religiosidad? Yo por lo menos, yo quiero decirles que Dios constantemente me viene rompiendo moldes, rompiendo esquemas, porque es muy fácil, que es lo que yo estoy entendiendo, es muy fácil acartonarnos. Y vuelvo a decir algo de la charla que tuvimos con Laura y con Mateo cuando hablábamos del Monte de la Educación, y es que Dios no hizo un milagro de igual manera dos veces. Y eso nos habla de lo inagotable que es Él. Pero y creo que lo decía María Paula decía, entonces un día tú llegaste el domingo a las 10 de la mañana, te sentaste en la tercera silla, en tal lugar, Mateo cantó tal canción y en ese momento prendieron tal luz y Dios te habló. Y tú quieres que se repita ese momento porque ahí es cuando... No, Dios te puede hablar en otro momento totalmente diferente, porque Dios no necesita que yo lo meta en un molde, porque yo no puedo meter a Dios en un molde. Y ahí es donde viene esa parte. Entonces, ¿qué tienes que romper en tu religiosidad, en tu vida? ¿De acuerdo? Pochita, buenas noches. Me alegra mucho que estés con nosotros. Te extrañamos, te bendecimos y te queremos mucho. Tu hijo acá está lagrimeando de saber que tú estás ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la religiosidad, ¿por qué es importante? Porque resulta que los fariseos no entendieron sus tiempos y no tuvieron revelación. Y los fariseos eran los de admirar en su época. Era la crema innata de la sociedad. Y resulta que, ¿te acuerdas que acabas de decir que Dios revela a los humildes? Porque ellos no pudieron entenderlo por su dureza. Y me quebranta esto porque yo le digo a Dios, no permitas nunca que mi corazón se endurezca, pero no permitas que nosotros se endurezca. Y a veces de pronto tú dices, no, yo no estoy endurecido en mi corazón. Y la misma forma como lo dices, muestra que sí. A mí no me pasa nada, pastor. Yo estoy bien con Dios. Y esa misma forma, y no es porque, no es el don de sospecha el que yo hablaba, sino que tal vez la esencia de una persona santa se ve no cuando pronuncia que está en santidad, sino cuando su actitud muestra su santidad. Para mí es más especial eso.
cuando la gente ve en ti lo genuino que tú eres, cuando tú no quieres demostrarle a los demás que estás bien porque sí, sino cuando tú realmente tienes un corazón genuino. Y yo creo que algo que Dios quiere de nosotros es constantemente la transparencia, y la religiosidad quita la transparencia. Sí, Paz. Mira que ahora que tú hablas de la religiosidad y en la transparencia, recordaba un capítulo en Lucas que decías que por qué los fariseos tuvieron esa dureza y cómo nosotros debemos cuidarnos de esa dureza que viene de la religiosidad, porque religiosos los fariseos. Y es el episodio donde Jesús está en la casa de un publicano, está en Lucas, sí, y Ujú. están comiendo y están celebrando, porque hay fiesta en los cielos cuando se arrepiente un pecador, y él acababa de aceptar a Jesús. Y los fariseos entran y le dicen, ¿por qué tú y tus discípulos no ayunan como lo hacía Juan? Pues obviamente que ellos no estaban exaltando lo que hacía Juan, lo que estaban era tratando de cuestionar por Ujú. religiosidad lo que hacía Jesús y sus discípulos. Y entonces veía que no habían entendido realmente, y la respuesta que les da Jesús es que ellos, cuando está la esposa con el esposo, no ayuna, ¿cierto? Y él estaba hablando de su iglesia, me Ujú. tienen en medio de ustedes. Y era entender que por esa dureza del corazón nos privamos muchas veces de ver realmente cuál es el significado de la religión y caer en la religiosidad, porque el significado de la religión es realmente ese, Exaltar, entender, adorar. entender por qué Jesús está en medio de nosotros. No debería ser la religiosidad de juzgar. Y quiero cerrar con esta cosita que fue lo que te iba a decir, me estaba yendo por otro lado ya. Y era cómo también en nuestra religiosidad y desde nuestra religión podemos siempre tender a juzgar. Sí, lo que nosotros no hacemos, yo no soy así porque yo no estoy en el mundo, porque yo estoy en una iglesia, yo soy bueno, ellos son malos, y en este concepto yo trato de enseñarle tanto a mis hijos porque ellos crecen en esta fantasía de los buenos, los malos, los superhéroes, los villanos. Y yo les digo, no hay buenos ni hay malos, hay personas que Dios está llamando para que empiecen a hacer actos de bondad. Y pienso que esa es la verdadera religión y no la religiosidad. Que nosotros no estemos criticando y juzgando al malo, sino buscando traer al que hace lo malo para que haga lo bueno. Ujú. Y entonces en eso que tú dices, tú hablabas de lo de los fariseos y cómo criticaron a Jesús, y hablando de los mismos fariseos, recuerdas que yo también en una charla hablaba de cómo Jesús sanaba al paralítico, cómo sanaba al hombre de la mano seca, como tal cosa, y los fariseos sí le decían, hoy es día de reposo. O Ujú. sea, ¿qué pasa? Y entonces, o sea, hay un milagro tan grande delante de sus ojos, y ellos están juzgando es la ley, la letra menuda de la ley. Y entonces era lo que yo hablaba de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y puede ser que por tener tan desarrollado el hemisferio izquierdo no estemos dispuestos a mirar lo sobrenatural de Dios. Y tiene que ver, estamos hablando ya de la iglesia, no estamos hablando de fuera de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia. Y puede ser, y creo que lo decía también ayer, entonces de pronto el misterio de la primera impresión. Entonces de pronto llegó el pastor y dijo, por favor, las sillas alineadas, que nos trataba, y tú y yo que somos uno, según María Paula, entonces queremos que todo esté en su lugar, que esté bien formado, y entonces alguien empieza ya, qué sé yo, por favor, calme eso porque no queremos que se desordene esto. Y por no querer desordenar nuestro orden, no permitimos que Dios se manifieste como Él quiere manifestarse. Y como Él quiere mostrar su poder. Y como Él quiere mostrar. Y entonces el espíritu de religiosidad está feliz sentado en la iglesia porque sabe que aunque nosotros alabamos y cantamos al Señor, no queremos que esto. Acá está Mateo, y yo con los chicos de la alabanza he hablado que yo sueño, y ayer lo decía, que si lo soñaba estando en la iglesia, ahora tenemos que soñarlo virtualmente, que cuando ellos estén ministrando, cosas empiezan a ocurrir, sanidades, milagros, derramamiento del Espíritu Santo, profecía, porque eso era la iglesia primitiva, pero estamos tan acartonados en nuestro ABC, oramos, cantamos tantas canciones, después sigue la prédica, después y ya, y toca rápido y no estoy diciendo que no, que yo me voy a volver desordenado, pero lo que hablo es que cuando hay algo que me apasiona, ¿de acuerdo? Entonces no sé, voy a hablar de Jairo, pero yo quiero que tú me digas algo tuyo. Pero yo sé que Jairo ve el Super Bowl. Sí.
A mí no me gusta porque Jairo me ha explicado como 50 veces y no le entiendo. Mi cabeza está muy chiquita para eso. Pero ese juego se extiende, se extiende. ¿Alguna vez has dicho, Jairo, no, hasta tal hora porque si no, no? No, le apasiona y puede pasar. Y en Dios sí, a ver Dios. No, es que en el Super Bowl, Jairo me dice, mi amor, ¿cuánto le falta al partido? 4 minutos. Pero en el Super Bowl 4 minutos no son 4 minutos, pueden llegar a ser 2 horas. Ajá. Ella lo entiende más que yo. Pero a eso voy. Entonces, por ejemplo, a ti, ¿qué te roba el tiempo que tú dices, no me importa? Y puede ser tu trabajo, puede ser, qué sé yo. Bueno, pues estudiar, investigar, leer. Cuando yo me meto en un estudio que estoy haciendo, ya sea para mi trabajo, ya sea para mi servicio, para mi ministerio, para la investigación de la universidad, a veces me hacen falta horas. Y en esos momentos, algún momento puede competir eso con tu comunión con Dios, aunque Claro, sea bueno, ¿sí me entiendes? Y claro. entonces a lo que voy es eso. Entonces yo siempre coloco y no quiero que, o sea, no quiero no, que Dios haga lo que quiera porque no es lo que yo quiera, pero me llama la atención en Hechos que hay un texto que dice que Pablo estaba predicando tan altas horas de la noche, o sea, Que no sé, uno se quedó que un tipo dormido. se quedó dormido, se cayó y se murió. Sí, sí. Cayó allá estutanado. ¿Y Pablo qué hizo? Dijo, ay, no, es muy tarde, llamen a... No, Pablo fue, oró, mijo, levántese, no he terminado la prédica. O sea, y nosotros estamos diciendo, bueno, ya, no más. Y me impresiona porque, ¿cómo limito yo a Dios? O sea, ¿cómo meto yo a... Entonces yo siempre he dicho, yo no sé en el tiempo de Jesús si es que la gente no trabajaba, no tenía contrato de trabajo, qué, pero la gente duraba 2, 3 días detrás de Jesús. Y decía, ¿eran desocupados o qué pasaba? Pero debe ser tan fuerte el impacto de Jesús que la gente no le importaba y lo seguía. Y entonces cuando yo conozco algo que me impacta de esa manera, cuando yo no conozco la religiosidad, sino conozco la religión, desconocer al que estoy adorando, entonces puede llegar a transformar, ¿de acuerdo? Entonces yo vuelvo a lo mismo, queremos ver cosas sobrenaturales. ¿Y sabes por qué está pasando todo lo que está pasando en la iglesia? Y vuelvo a retarme en la fe, porque, bueno, está hablando de lo sobrenatural, ¿va a creer? Mm. ¿Va a creer? No sé si la mamita de María José me esté mirando y voy a contar algo que ella me contó en consejería, pero porque da para esto. Un día de esto, fui un día a hablar con ella y le dije, Dios va a hacer el milagro y vamos a creer no sé qué. Eso fue X día. A los 2, 3 días ella fue al médico. Y el médico lo que le dijo es, y eso van a venir a decirle que van a hacer milagros. Ni Dios sana esto. Y wow, o sea, esto es duro, o sea, porque fue duro para ella como mamá, pero también es duro para mí, porque entonces yo, no, pero sí Dios lo va a hacer, pero dentro, y qué tal que no, porque viene la duda, viene la lucha, Sí. pero es aferrarnos, creemos en lo sobrenatural, Ujú. y acá Dios nos viene a esa parte, pero yo necesito más intimidad con Él. Entonces, ¿qué actitud religiosa debe cambiar en tu vida? Bueno, definitivamente, y después de esta charla, creo que la actitud que debe cambiar en mi vida tiene que ver con el exceso de confianza, que me lleva a la altivez y que me lleva a la soberbia. El exceso de confianza porque como soy creyente, soy cristiana, leo la Biblia todos los días, entonces pues, ¿qué me puede pasar? ¿Qué cuidado puedo tener al dirigirme a las demás personas? ¿Qué cuidado puedo tener cuando estoy en medio de una discusión? Si todo lo que yo diga va a ser la razón. Y Ujú. resulta que ese exceso de confianza, esa soberbia, esa altivez, te lleva a dañar el testimonio que otros puedan estar esperando de Jesús y a atropellar, como me pasó esta semana, que tuve que atropellar por esa altivez a una persona que simplemente estaba cumpliendo su deber, además. Entonces pienso que la actitud que debe cambiar en mi vida es el exceso de confianza, el sentir que nada malo puede pasar porque como soy buena, y vuelvo y digo, no hay buenos ni hay malos, y eso es algo que Dios me ha estado también hablando, sino que hay personas que haciendo lo malo necesitamos volvernos a Él para hacer lo bueno y Ujú. entender que Dios no está desechando a un lado buenos y malos, sino que está esperando que todos podamos vencer esos obstáculos de idolatría, eso que compite con Él para que Él pueda traer esa revelación. Creo que es mi conclusión. Yo también quiero responder la pregunta y la voy a responder con una palabra que tú nos enseñaste en el curso de finanzas. Iden, Idem. Iden. Dice Lucy, el conocer el corazón y los planes que Dios tiene para nosotros es importante porque así seremos eficientes en su obra y nuestra vida será edificada. ¿Quién sigue? Arvid, Sí, sí, ya lo encontré. Arvid. Yo, al contrario,
debería ser un poco más religioso para que se me note más que soy cristiano. Ahí está, Arvin. ¿Qué dijo? Dice que yo al contrario, que qué actitud religiosa va a cambiar. Yo al contrario debería ser un poco más religioso para que se me note más que soy cristiano. Claro, él lo está diciendo en el sentido de la religión, positivamente. Listo. Edwin dice, el juzgar a las demás personas imponiéndoles cosas, por ejemplo, el vestirse es como hablar y haciendo cosas que uno no da ejemplo, como sabiendo que uno conoce de Dios y no lo refleja con las demás personas. ¿Ok? Y qué importante eso también, porque a veces entonces vamos es al otro lado. Como no quiero ser religioso, pues entonces tampoco doy testimonio. Yo lo decía en una prédica que tuvo Laura Flores en la iglesia y que me pareció espectacular. Y Laura Flores decía, llevamos la religiosidad al otro lado, entonces ya nos volvemos desde el mundo porque no, o sea, la religiosidad que estamos hablando son esas apariencias, pero hay cosas que sí tienen que ser radicales en nuestra vida. Alejandra Marín, ¿leíste? No, ¿No? Dejar de pensar en Dios según mi visión y hacerlo según sus planes. Dejar de conformarme pensando que estoy bien e ir por más. Amén. Y perfecto. por último, dejar de hacer las cosas como un ritual y empezar a innovar. Ok. Dejar de hacer las cosas como un ritual, que es lo que venimos hablando. Nancy Parra dice, a veces soy tan cuadriculada en las cosas que hago que creo que debo cambiar en eso de dejar fluir al Espíritu Santo. Sí, señorita. Lucy, Tú a le- veces por tener el tú- control de las ok. cosas paso por ser soberbia y orgullosa. Nancy Parra, a veces soy tan cuadriculada en las cosas que hago que creo que debo cambiar en eso para dejar fluir al Espíritu Santo. Ok, entonces creo que la charla de hoy ha sido supremamente edificante, o sea, Sí. me ha sido bien especial. Y yo quiero decirles esto, Dios puede traer confusión y por ello yo necesito quitar los ídolos, la religiosidad y recibir la revelación. ¿Y a qué me refiero con confusión? Que Dios puede empezar a hacer las cosas de la manera que yo menos me imagine, que la manera que yo menos piense, porque Dios es libre. Entonces en la Biblia, creo que lo decíamos, que cuando sanó los ojos del ciego y escupió en la tierra, eso es como humillante, o sea, que escupan y que me hagan. Imagínese hoy que el gobierno nos viera haciendo eso, escupiendo, y, ¿sí me entiendes? Y porque Dios lo mandó, ¿de acuerdo? O en Eliseo, yo no sé si has leído la historia, donde Eliseo le dice a una mujer que es estéril que va a tener un hijo y tiene el hijo y después el hijo se enferma y muere y llama al profeta y le dice, usted me engañó, que no sé qué. Y Eliseo va y lo que Dios le dice es, acuéstese encima del muchacho, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos, pies con pies. Y yo diría, a ver, Dios, qué oso, qué pena que dirán acá, qué es lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Pero Dios hace cosas locas. Y a veces, no, en mi hemisferio es que no, oremos de lejos, oremos. Y Dios nos llama a actuar. ¿Y que no nos deja actuar? Los temores. ¿Y por qué tenemos temor? Porque no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque tenemos ídolos o tenemos religiosidad. Entonces yo quiero que oremos por un momento. Vamos a orar. Y quiero pedirle a Paulita que ella ore para que podamos derribar esos ídolos y esa religiosidad. Pero sabes, para que los derribemos, Dios nos los tiene que revelar. Si no, no podemos. Entonces que Dios revele y derribe. Y yo ya oro por la revelación y hacemos la oración para terminar. Padre, gracias te damos en esta noche, exaltamos tu nombre, Señor, gracias te damos por estar en medio de nosotros, estar en medio de una fe y esa pequeñita fe, esa diminuta fe que te trajo esta noche a esa transmisión, le basta a Dios para hacer todo lo que tiene preparado para ti y para moverse de la manera en que quiere moverse en medio de su pueblo. Gracias, Señor. Gracias porque sé que con humildad en esta noche hemos recibido tu palabra. Sé que con humildad hemos entendido que necesitamos tu revelación para derribar los ídolos, Señor. Puede que muchos ídolos no se trataron esta noche, pero hay bastantes y cada persona sabe cuáles son. Dios, yo quiero pedirte porque tú seas mostrando tu visión, como decía en las respuestas Alejandra, que sea tu visión mostrándose, Señor, a cada persona para que a través de eso venga la revelación y a su vez venga
la supresión de todos estos idolatrías que se levantan en el corazón. Padre, yo oro a favor de cada persona en esta noche para que esa idolatría que ha estado en nuestro corazón no rompa nuestra comunión contigo, no nos aleje. Yo clamo, Dios, para que tu rostro no sea parte de nosotros, para que hoy no tengas en cuenta nuestra culpa ni nuestro pecado, Señor, sino que seas tú ayudándonos a quitar esa carga, Dios. No se trata de nosotros, no se trata de que mucho podamos hacer, Dios, sino de dejarte entrar a ti. Porque por medio del obrar en ti, por medio del moverse en Cristo Jesús, tú empezarás a revelar y tú empezarás a quitar y empezarás por lo pequeño y nos mostrarás lo diminuto, la fidelidad en lo poco para llevarnos a lo mucho. Gracias, Dios, te exaltamos por eso, te exaltamos por tu hermosa revelación, Dios, y en esta noche, Padre Santo, la tomamos para nosotros, la abrigamos, la cuidamos y la preservamos para que sea ella dando frutos en nuestra vida, Señor, en Cristo Jesús. Padre, y yo te quiero pedir perdón si en algún momento, Señor, hemos querido encasillarte en nuestros pensamientos, en nuestras formas, y hemos querido, Señor, indicarte a ti de qué manera se hacen las cosas, pensando que somos más sabios o más entendidos de lo que tú puedes ser, Dios. Permítenos entender que tú eres sobrenatural, que tú eres soberano, que tú eres fuente inagotable de vida, de bendición, Señor, y enséñanos a tener lo que decía Paulita hace un momento, un corazón humilde para acercarnos, Señor, en esa humildad y entender que no sabemos nada, que no entendemos nada y que tú eres quien tiene que darnos la sabiduría, el entendimiento, que nada es por nuestra propia capacidad o nuestra propia prudencia, sino que viene, Señor, del entendimiento, de conocerte, de amarte y de saber que tú eres Dios soberano, santo y eterno. Por eso, Padre, te pedimos que traigas a nuestra vida la revelación. Te pedimos, Dios, que cuando estemos en nuestros tiempos de devoción, Señor, tú nos profundices, Señor, en tu palabra, en el conocimiento, que tu Espíritu Santo, como decíamos ayer, sea nuestro maestro, sea el profeta que tú utilices para hablarnos de parte tuya y poder entender la palabra que tú nos quieres dar, pero también que nos lleves a lo poderoso que viene de ti, Dios. Estamos orando por lo sobrenatural y tal vez nos asusta lo sobrenatural. Estamos orando porque hagas milagros, Señor, sorprendentes, pero nos da miedo, Señor, o que no nos responda, Señor, o tal vez nos da miedo aún la misma respuesta, porque tal vez seremos los primeros en no creerlo, Dios. Por favor, ayúdanos a entender, Señor, que tú eres soberano. Ayúdanos a sumergirnos en ti, en tu gracia. Enséñanos a lo que tú quieres de nosotros como santidad. No permitas que creamos que somos santos porque pensamos que hacemos lo correcto, porque era lo que pensaban los fariseos. Permítenos entender que la santidad viene en la medida que yo aprenda a depender de ti, en la medida en que yo tenga temor de ti, en la medida que yo permita, Señor, que tú guíes mis pasos en cada momento, en cada entrada, en cada salida y en lo que tú estás haciendo, Dios, y orando por lo sobrenatural, Señor. Estamos declarando lo que tú estás haciendo, Dios. El examen de Yolanda, médico que hemos recibido, Señor, es una muestra de que tú eres el Dios sobrenatural que está obrando milagros, Dios. Y hoy declaramos que tú sigues, Señor, cubriendo su cuerpo con la unción y el poder tuyo para traer, Señor, esa restauración total sobre su vida y sobre su cuerpo, Señor, y que ella verá la gloria tuya y entenderá, Señor, que fuiste tú, Dios sobrenatural, el que actuaste, Señor, y el que hiciste algo especial. Y aún, Señor, el racionalismo de sus hijas, Señor, podrán o tendrán que ceder frente al poder, Señor, de lo que tú, Señor, manifiestas, porque tendrán que confesar los médicos, las personas, y entender que fuiste tú, Señor. Hoy oro una vez más por María José, Señor, y yo declaro ese milagro creativo. Y hoy te pido, Dios, que tú permitas que en el vientre de su mamita, María José, madure en sus órganos internos, sus riñones, pulmones, corazón, todo su sistema, Dios, su sistema nervioso, Padre, y que pueda estar en bendición, Señor. Que este tiempo, Dios, que está guardada, cuidada en el vientre de su mamita, Señor, tú obres esa obra perfecta. Envío esa palabra de bendición y sé, Señor, que María José ya la recibe, la cree y la vive, Señor, y queremos ver eso sobrenatural. Quita de nosotros,
nosotros todo temor, todo miedo, toda duda, Señor, y permítenos llevar a creer, Señor, en la obra perfecta. Asimismo lo creemos sobre don David Moreno y declaramos, Señor, que le mostrarás a él a través de la sanidad que hay un Dios poderoso, y lo verá él y lo verá su familia, y entenderán la obra sobrenatural que viene de parte tuya, Señor, para sus vidas, Dios. Hoy oro por el papá de Víctor Ojeda y declaro, Señor, que tú restauras, que tú bendices y que tú levantas, Dios. Y oro, Señor, por el abuelito, los abuelitos de Paola, declarando esta palabra de bendición. Es más, coloco a Susana también, que ha estado, Señor, tal vez con una complicación de salud, y te pido, Dios, que tú obres, Señor, y todas las necesidades que haya, Señor, en este momento, físicas, de salud, materiales, Dios, yo te pido que seas tú el que nos provee, el que nos sana y el que nos bendice y el que nos permite ver, Señor, esa revelación. Pero permite que el mejor milagro, el milagro que empecemos a ver, es como tú derribas de nuestras vidas la religiosidad y los ídolos y nos llevas a entrar en comunión contigo. Señor, hay un deseo, hay una esperanza de caminar en ti, y por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, y gracias te damos por esta noche, porque ha sido tu poder y tu fluir, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Paulita, muchas gracias por estar con nosotros. Solamente unas cosas rápidas antes de que Paulita se despida. Mañana tenemos mañana y el sábado nuestros grupos de influencia. Por favor, estén pendientes. A los que van de encuentro, mañana tienen su primera charla, 7 de la noche. Ya ustedes están recibiendo su link y todo, y va a ser un tiempo muy especial. Empiezan mañana sábado. Creo que ya recibieron unos talleres que están llenando. Esperamos que esos talleres, ahora que uno y ahora que 12, sean de bendición para sus vidas. El primero tiene que ver con identidad, el segundo tiene que ver con los hábitos que tenemos que tomar como cristianos, y que estén listos para el domingo todo el día. El domingo tranquilos, ¿no? Mañana muchos de tus jóvenes no van a estar en grupo, y muchas de mis parejas no van a estar en grupo porque están en encuentro. Entonces ya sabemos que están en encuentro. Y el domingo, no se preocupe, no vamos a ir al culto, no, ya queda grabado, lo mira después. Pero usted tranquilo en todo lo que tiene que recibir de su encuentro, domingo y lunes en la mañana, ¿de acuerdo? Y mañana nos vemos, 8:30 de la noche acá. Y es para mí hoy, bueno, todas estas noches ha sido de bendición, pero gracias, porque sabía que íbamos a tener este tema, porque Dios está obrando. Mañana no se pierda. Mañana vamos a hablar de adoración, de alabanza, de cómo entrar a través. ¿Cuáles eran los ejércitos de Dios? Adoradores, adoradores, era el ejército de Dios. Por eso es tan importante que nuestros adoradores entiendan el lugar que ocupan en todo este engranaje de Dios y en el monte de la religión. Así que, Paulita, gracias por estar aquí, gracias una vez más por acompañarnos. No sé si quieras decir algo, cómo te sentiste, un saludo, No, un anuncio, pues no va a vender nada. Y ya primero despedite. que mañana no me lo pierdo, porque suena muy, muy bueno. No, Paz, muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias, Pastora, por estar aquí. Mateito, que siempre está apoyándonos tras bambalinas. Yo quiero saludar a todos los grupos de influencia, pero especialmente a Youth Network. Un saludo Le dije que nada de cuñas. a todos nuestros queridos amigos, a todos los que cumplen A años Harvard's cosecha, por favor, un a saludo. todos los que cumplen años en junio, también un saludo especial, y a Daniela, que está de cumpleaños hoy, besito también. Un saludo muy especial. A mi esposito, que sé que me estás viendo, y a mis hijos, y ya. Gracias a todos. Bueno, chao, Dios los bendiga y hasta mañana.